Bueno, vamos a comenzar el debate, que no es nada fácil, porque han sido historias muy distintas y distantes. Yo casi tendría que rogar que si hay alguien de Paco Rabanne en la sala que conecte rápidamente con Miquel, porque eso... habrás conectado ya alguna vez. Qué suerte que una marca de colonia tenga una promoción, además de esta naturaleza. Déjame hilar la cosa. Yo, cuando estaba presentando a Isabel, decía y recordaba que el antropólogo, uno de los antropólogos que intervino el año pasado con nosotros, nos dijo, Arzuaga, nos decía, somos monos, directamente. Y aquí teníamos el punto de vista de una zoóloga. Y a mí me ha llamado mucho la atención una frase que le pediré ampliación, Isabel, si me permites, cuando dices, somos la especie que cuenta cuentos y a través de estos cuentos nosotros nos entendemos. Ha entrado aquí Miquel y ha dicho, de entrada, yo tengo claro que soy un mono, pero aplicando la técnica y la observación zoológica de nuestra amiga Isabel, él pertenece a una historia que cuenta cuentos y nos ha contado un cuento aquí fantástico. ¿Por qué no ampliamos un poquito e hilamos eso, por favor? No, fantástico. Y de hecho, ¿se escucha? Cuando empezaste a hablar y a contar el cuento dije, ¡qué envidia! Porque no hay ninguna presentación, claro, los científicos tenemos todos los gráficos, qué sé yo, pero no hay ninguna presentación que sea mejor que cuando alguien se para y cuenta una historia personal, una narrativa. Y eso es porque como humanos, como monos parlantes, estamos evolucionados para... Finalmente toda nuestra atención es, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a pillar? ¿Lo van a arrestar? ¿Se transformó la novia, la niña que te pilló robando? Etcétera, etcétera. Inmediatamente mi mente va, ¿cómo sigue? ¿Cómo termina la historia? Y estamos obsesionados por estas historias. Si tú piensas, desde lo más sofisticado del arte, la ópera, hasta las telenovelas, son historias de monos. ¿Quién está con quién? ¿Quién se acuesta con quién? Si fue... Monos perfumados. Monos perfumados. Entonces, es fantástico. Y así nos recreamos. Así pero que en los vídeos que has mostrado, Isabel, ahí había muchas historias, había argumento ahí, ¿eh? Sí, claro. Argumento importante. Sí. Además, argumento de persecución. Sí. Y una cosa muy llamativa, cuando has dicho que el riesgo produce un placer. Eso también se puede ver en la vida humana en determinadas circunstancias. Algunas veces no entendemos por qué hay determinados paracaidistas que se tiran en unas condiciones verdaderamente difíciles, a riesgo incluso de su propia vida, pero porque le produce placer. Sí, pero es que ese punto es súper importante porque si tú miras la evolución humana, nosotros como humanos tenemos sobreregulado nuestro centro del placer, ¿ya? Y eso quiere decir que sentimos más placer, pero la razón de eso es porque somos los monos exploradores. Decimos, estamos bien aquí, pero hay un valle al otro lado y decimos, vamos para allá. Pero eso es un riesgo. Pero gracias a que somos exploradores, también hemos ganado lo que hemos ganado. Entonces el juego te enseña a eso, a disfrutar el riesgo. Ángela, desde la divulgación científica, aquí hemos visto aportaciones absolutamente diversas, claro que sí. Pero quisiera un comentario tuyo para empezar, ahora pasaremos a las preguntas, de la diversidad de aportaciones que ha habido por parte de nuestros ponentes o el comentario que creas conveniente sobre las últimas intervenciones. No, que es fantástico porque yo como divulgadora de la ciencia siempre ando buscando formas creativas de divulgar esa ciencia, ya sea con mis novelas para jóvenes sobre aventuras de la ciencia, ya sea con gráficos para muy interesante que sean completamente locos, ya sea con historias completamente serias, pero la creatividad de contarnos la ciencia es todo un reto fantástico y todos estos cuentos de ustedes, cada uno en su momento lo ha hecho de formas tan diferentes que es sensacional y para mí como comunicadora el reto está en tomar eso y sacarlo allá afuera de una forma muy seductora, que la palabra clave aquí es hacerlo de forma seductora, ya sea a través del arte o a través de literatura, pero yo pienso que la creatividad es la clave detrás de todo esto. Muy bien, hay muchas preguntas también, vamos a entrar en otros asuntos relacionados obviamente con los comentarios que nos han planteado los doctores, ¿no? Por ejemplo, al doctor Pellicer es una pregunta muy general, las hay incluso concretas, de una
una chica, una mujer de 43 años, pero una pregunta general. Dice, con todos estos avances, doctor Pellicer, ¿usted cree que los futuros científicos se van a sentir con poder para crear superhombres en el futuro? ¿Considera usted que el transhumanismo es una doctrina filosófica aceptable? Vamos a ver, yo hasta ahora, lo que tengo que decir con claridad es que hasta donde nosotros llegamos es a poder diagnosticar los problemas. Es decir, nosotros somos capaces de diagnosticar anomalías en los cromosomas, por ejemplo, el síndrome de Down, por poner un ejemplo, o algunas enfermedades. Pero hasta donde yo sé, la terapia génica no ha tenido éxito, se intentó hace unos cuantos años, fracasó y desde luego no existe ningún tipo de manipulación embrionaria en los laboratorios. Existe manipulación en el sentido de diagnóstico, pero no de tratamiento o de cambio del genoma de los embriones. Por lo tanto, si no se intenta ni siquiera corregir la enfermedad, todavía se me hace a mí mucho más difícil pensar que alguna vez alguien podría utilizar la tecnología in vitro para poder crear superhombres, que era la pregunta. Y Miguel Ángel, a propósito de lo que usted ha planteado aquí, dice, entonces, doctor Pellicer, ¿deberíamos llegar a la triste conclusión de que la única manera de engendrar niños sin enfermedades genéticas es la reproducción asistida? No, o sea, la mayoría de los humanos se engendran sin enfermedades genéticas. Eso no es así. Quiero decir que no todos, bueno, no hace falta que lo explique. Es decir, algunas personas aquí en la sala pues tendrán ellos o sus familias alguna enfermedad, pero la mayoría no. Por lo tanto, esa conclusión es totalmente falsa. Lo bueno es que cuando identificas esas enfermedades que desgraciadamente no podían resolverse, hoy en día sí que puedes utilizar la reproducción asistida para cortar la cadena de transmisión. Usted ha dicho que la edad fértil de la mujer ideal es en 23 años. Sí. Pero hay un problema en la mujer y hay un problema en el hombre. Y a propósito del hombre, hay aquí alguna pregunta concreta en la que le dice ¿por qué la calidad del semen es peor en cada generación? ¿Puede ser las vacunas? Es una opinión. ¿Puede ser qué, perdón? Las vacunas, las vacunas. ¿Las vacunas? Sí, usted sabe que se atribuye a muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, eso es difícil de saber. Es decir, que los estudios rigurosos datan de hace 50, 60 años. Por lo tanto, asumir que el semen cada vez es peor, por lo menos es discutible, es controvertido. Y en cuanto a las causas, indudablemente el ambiente juega un papel. Nosotros sabemos, desde luego, que el 50% de las parejas hay un problema, al menos asociado masculino, y desde luego hay algunos tóxicos evidentes. Y, por ejemplo, por hablar de conocidos, el tabaco es muy nocivo para la calidad del semen, la obesidad también afecta, algunos pesticidas que se utilizan, las altas temperaturas, cuando hablas de profesiones en las cuales los genitales, en vez de estar agarrados por el mono, están atrapados entre las piernas y entonces se calientan excesivamente, y todo eso puede afectar a la calidad del semen. Para la doctora Nancy Segal, le preguntan si ha colaborado en algún estudio en el que se evalúe el efecto que produce la separación de los gemelos en su genoma, la separación de los gemelos que son genéticamente idénticos. ¿Ha colaborado en algún estudio de esta naturaleza? Sí. Durante 9 años trabajé en la Universidad de Minnesota y en todos los marcadores que medimos, la inteligencia, la actitud social, el comportamiento político, la satisfacción laboral, tiene un componente genético. Pero escuchando todas las presentaciones aquí, entonces como investigadora escucho la historia de este artista y pienso, si tuviera un hermano gemelo,
a lo mejor este hermano gemelo aparecería aquí con esta historia de las botellas. Mi respuesta es que probablemente sí. Creo que los padres que tienen dificultades a la hora de concebir a un niño, esto es maravilloso. En 1978, cuando se le dio la posibilidad a estos padres a tener hijos con in vitro, yo también he trabajado con la productividad, por ejemplo, y con la creatividad. Este tipo de comportamiento es fascinante. Hay personas que están muy cohibidas, que querrían saltar de un avión, por ejemplo, pero la creatividad se muestra en modos diferentes y los estudios de gemelos nos muestran que todos somos únicos e incluso con univitelinos tienen diferencias, no son siempre exactamente iguales. Como lo sabrá el doctor, hay episodios muy diferentes. La activación puede ser diferente. Incluso en univitelinos hay muchas diferencias, pero bueno, son prácticamente únicos. No. Confundidas en Canarias, ha llamado mucho la atención las indemnizaciones. Hay algunas preguntas sobre el dinero, las indemnizaciones. Dice concretamente, los padres fueron indemnizados, pero ¿por quién? ¿Quién tuvo que indemnizar? Yo me imagino que el Estado, si es que eran hospitales públicos, pero vamos, Yes, si usted puede confirmarlo, sí. Sí. El Servicio de Salud de las Islas Canarias pagó las indemnizaciones. Realmente no se les ha indemnizado lo necesario a las familias. Ellos han afirmado que es vital que se evite todo este tipo de casos, que el dinero no paga cualquier tipo de indemnización. No se puede aliviar el sufrimiento de una familia que ha vivido esta situación. Una pregunta para todos, porque me parece que enlaza y es interesante la firma Chema, que viene desde Canarias, con este cruce de opiniones de distintos ámbitos culturales de las mismas personas que estamos sentados en este momento aquí. La pregunta concreta dice, ¿cuánta importancia tiene el esfuerzo por adquirir conocimientos novedosos gracias a las relaciones entre diferentes ámbitos culturales para poder ser creativos? Probablemente sugerido por lo que se ha visto, digamos, esta mañana y lo que estamos viendo aquí. ¿Qué le parece a nuestra amiga zoóloga? La pregunta es ¿cuál es la importancia del esfuerzo? La pregunta es la importancia que tiene el cruzar distintos ámbitos culturales para poder ser creativos. Bueno, el esfuerzo es fundamental. Ahora, yo creo que lo esencial es qué es lo que entendemos por esfuerzo y dónde aplicamos el esfuerzo. Por ejemplo, yo creo que todos queremos que nuestros niños sean creativos y que puedan ser exitosos en el mundo. Entonces, aplicamos mucho esfuerzo a eso, ¿ya? Y los ponemos en clases de matemáticas, de ballet, de piano, de historia, qué sé yo. Entonces, eso es un esfuerzo. Pero, a mi entender, desde el punto de vista zoológico, no es un esfuerzo bien dirigido. Porque el desarrollo de la inteligencia, sobre todo el desarrollo de la creatividad, tiene que ver con tiempo no estructurado de juego libre, espontáneo y creativo en interacción social. Entonces, eso tal vez no lo percibimos como un esfuerzo, porque lo estamos pasando bien. Entonces, seguramente no es un esfuerzo, pero eso es lo que va a dar un fundamento, un pie seguro a que esos niños sean creativos versus solamente darles información. Entonces, sí, hay una combinación, pero creo que tenemos que pensar qué es lo que es el esfuerzo. ¿Alguien más quiere intervenir en esto, Miquel? Bueno, yo creo que sobre todo es el incentivar la curiosidad, ¿no? La curiosidad desde pequeños, ¿no? Yo creo que, bueno, puedes nacer más o menos creativo, pero que luego el desarrollo tuyo, según en qué ambiente te muevas y en qué entorno te muevas, es fundamental, ¿no? En mi caso, yo tuve la suerte de que tuvimos unos padres que nos incentivaban mucho a aprender de muchas cosas, pero de una forma muy divertida, ¿no? Salíamos al campo y nos hablaban un poco de todo, pues desde el monasterio hasta que si pasaba un zorro por la carretera o el árbol o aquel, y luego nos hacían dibujar todo como un storyboard, a ver todo lo que recordábamos de lo que habíamos visto. Esto sin querer también creaba una competitividad entre los hermanos, a ver quién lo hacía mejor, y yo creo que esa especie
esfuerzo por retener, por un lado, unas cosas, por aprender un poco de todo y luego demostrar al de al lado que sabías más que el otro en una especie de juego, pues nos ha estimulado muchísimo, ¿no? Yo creo que es importante combinar muchas disciplinas y sobre todo crear curiosidad, ¿no? en el individuo. Nancy quería intervenir en esto. Sí, la creatividad, dada la investigación que he hecho, es algo de los individuos y los padres tienen la responsabilidad absoluta de darles las oportunidades a los niños, pero los niños en sí mismos, los niños son los que educan a sus padres, o sea, los que hacen que tengan unas responsabilidades mayores o menores los padres. Entonces hay que darles oportunidades. Creo que los padres tienen que dar una respuesta a esos hijos, tienen que promover esa creatividad que tienen los niños. Es un reto y está ligado a la pasión que uno tiene, haciendo seguimiento de lo que ustedes dos decían, esa curiosidad que le motivan a uno los padres o los profesores, de alguna manera tiene que desembocar en que uno haya una pasión para algo. Yo pienso que la pasión es la fuerza que lo mueve todo, entonces ese esfuerzo por crear pasión es el que yo creo que hay que engendrar. Doctor. Bueno, yo tengo que recordar nuestra propia historia. Es decir, nosotros cuando en 1990 comenzamos a tratar pacientes, pues podíamos ser de alguna manera considerados como cualquier otro grupo, cualquier otro centro en España o en el mundo que se dedicase a tratar a parejas que no podían quedar embarazadas. Pero precisamente porque yo he creído siempre en el espíritu de la universidad, que en definitiva es el estudio y la investigación de la verdad. Desde el primer momento creamos una fundación que desde entonces, y ya tiene más de 20 años, lo que ha hecho es ponerse a la vanguardia de la innovación y de la creación de nuevos métodos, nuevas formas de tratamiento. Y eso al final tiene una repercusión muy positiva porque aparte de ser un elemento científico, es una herramienta de marketing de primera magnitud, porque la percepción que la gente tiene de ti no solamente es que eres un buen o mal médico, un buen médico, sino que aparte es que se dan cuenta de que estás en el cutting edge, en la cresta de la ola. Y por lo tanto yo animo a la gente a que no solamente desarrolle su profesión de acuerdo a como le han enseñado, sino que ponga a trabajar su imaginación, porque es absolutamente fundamental no quedar separados. Es muy interesante el tipo de preguntas que están llegando, porque están en relación justamente con este elemento central de cómo el cruce de distintas especialidades profesionales nos puede generar o no una creatividad. Dice en concreto una: Cristina, he venido desde Granada solo para escucharles y dado que este congreso es muy multidisciplinar, quería preguntarles a todos si creen que para ser más creativos debemos superespecializarnos o no, ya que en mi vida profesional, dice Cristina, a veces debo callar algunas actividades que realizo porque se confunde curiosidad vital y ganas de aprender con dispersión. La pregunta es esa: ¿superespecializarse o no para generar creatividad? ¿Cuál es la opinión que tenéis? Ángela, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay puntos a favor y en contra. La superespecialización que es lo que pasa en Estados Unidos, pues es fantástica para uno descollar pues en su profesión. Pero por otro lado, cuando uno está demasiado superespecializado, uno pierde el contexto muchas veces de lo que lo rodea. Entonces yo pienso que Cristina, creo que es nuestra lectora, debería darle rienda suelta a lo que le interesa, pero es un reto para ella porque ella no puede perder de vista su foco de su profesión, que es con lo que me imagino que se gana la vida. Pero si ella se deja guiar por lo que le gusta, quizás vaya a encontrar en esos intereses alternos y en esos gustos que ella tiene, además de su profesión, herramientas que le van a ayudar muchísimo, insospechadas. Entonces yo pienso que debería hacerlo. Bien. Sí. Isabel, si el juego parece ser vital para la creatividad, lo estaba planteando, y la creatividad es la base de la innovación, y la innovación es esencial para el éxito en el mundo moderno, ¿cómo deberían ser nuestras escuelas del futuro
y cómo el entorno familiar idóneo? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Gran pregunta. Eso justamente es lo que estamos trabajando en el momento. A ver, las escuelas en el futuro, la familia, y lo tercero, no te escuché. Me dijiste, me preguntaste las escuelas, Sí, la familia las escuelas y el entorno familiar. Y el entorno familiar. Creo que la respuesta va un poco por la pregunta, hacia el lado de la pregunta de la que... Están interrelacionadas estas preguntas. Porque este es un debate que es antiquísimo. La especialización, o sea, las escuelas diseñadas para que aprendamos cada vez más y tengamos mejores grados en las pruebas de selección, qué sé yo, o el juego libre, qué sé yo, sin límite. Yo quiero ofrecer una perspectiva distinta, que no es lo uno ni lo otro, sino que la capacidad que tenemos que fomentar es la capacidad de cambio, la flexibilidad conductual que nos va a permitir estar en un lado o en el otro, según el contexto. Porque creo que estamos obsesionados con cuál es la mejor estrategia. ¿Es ser especializado o ser generalista? ¿Es ser rígido o es ser liberal? La naturaleza no funciona así. La naturaleza funciona, las estrategias, su valor dependen del contexto. En algún momento sirve ser súper especializado. Si viene un predador, yo no quiero ser creativo, quiero arrancar y hacer exactamente lo que sé que va a funcionar. No es el momento para ponerse poeta. Pero hay otro contexto que sí, que es el contexto donde podemos dar rienda suelta a la imaginación. Entonces es eso, es cultivar esa flexibilidad. Ahí está la raíz de creo que es la educación del futuro. Nancy. Yeah, I think context. Creo que el contexto, el entorno es vital. Una persona creativa hace que el entorno trabaje para ellos. Se hacen con las herramientas disponibles. Nosotros hacemos ingeniería con el entorno. La persona que hace la pregunta a lo mejor considera que en su trabajo no es creativa. A lo mejor tendría que hacer que su trabajo trabaje para ella. Trato de agruparlas para que esto tenga un cierto orden. Luego volveremos a las muy específicas de reproducción asistida, porque hay varias, incluso de casos concretos. Pero hay preguntas generales. Hemos visto estas de creatividad, especialización y algunas de preocupación de este elemento, a propósito de decir somos únicos, no somos únicos. Y me dice aquí, léelo por favor, Manuel, léelo. ¿Qué hago si cuando soy única soy una rara o no gusto? Porque en el fondo todos queremos gustar, ¿no? A mí me gustaría que lo contestara Isabel, para empezar. Es una gran pregunta también. Hay amantes de los anfibios en todas partes. Eso es una nota de esperanza, digamos. El secreto es saber descubrirlo y son seres maravillosos. Así que no le diría, no te trates de convertir en perro. Sigue siendo anfibio. Es una manera fantástica de ser. Está muy bien, está muy bien. Dice, doctor Pellicer, ¿usted ha tenido cerca casos en los que habrá podido ver la alegría y la felicidad que ha de proporcionar tener un hijo en parejas con dificultades? ¿Qué razones le daría a una persona con fe cristiana, hay varias de este tipo, que piensa que un hijo es fruto del amor y del plan divino para que optase por este medio, truncando así su destino? Lo firma, dice, una malagueña. Ahí estamos entrando en un terreno muy complicado de contestar y sobre todo en público, porque obviamente hay creencias religiosas. Yo creo que la medicina en general está para ayudarnos, es decir, nosotros cuando implementamos técnicas, los cirujanos de corazón, y nosotros que nos dedicamos a la fecundación in vitro, lo que estamos haciendo es intentar ayudar a que los procesos naturales, que por la razón que sea no se producen, tengan lugar. Yo a veces lo que he argumentado cuando se me ha echado en cara que nosotros no podemos participar de alguna manera ayudar a que se creen embriones para que a continuación sean fetos y posteriormente recién nacidos. Siempre he argumentado que, bueno, en realidad nosotros lo que estamos es sustituyendo
a la trompa de Falopio. Y en eso no somos distintos a cualquier persona que sea profundamente religiosa y se vaya a morir y consienta que le pongan un corazón, le hagan un trasplante, es decir, que están viviendo con un trasplante cuando su destino era morir. Por lo tanto, nosotros lo único que estamos haciendo es ayudar a procesos completamente naturales y nada más. También para usted el caso concreto que le decía... El caso concreto que le decía, aunque hay otros casos concretos que si luego no tiene inconveniente el doctor, me gustaría que se acercaran a planteárselo aquí, ¿no? Dice, tengo 43 años, me gustaría saber las probabilidades de tener un hijo en los 2 próximos años, paréntesis, cuando tenga pareja adecuada. Me hice test hormonal, la leo literalmente como está, no hago ninguna broma con esto, como pueden imaginar. Me hice test hormonal y me salió muy bueno, como si tuviera 35 años. Supongo que este test es importante tenerlo en cuenta y aumenta las probabilidades. Doctor Pellicer. Bueno, yo tampoco quisiera convertir esto en un consultorio médico, porque no estamos en el programa del doctor Beltrán. Pero con 43 años las posibilidades de que los óvulos tengan anomalías son bastante altas. Por lo tanto, las probabilidades no son muy altas de que se quede embarazada espontáneamente. Y todos aquí tendrán familiares o conocerán a alguien que ha quedado gestante después de los 33, de los 43 o de los 44 años. Pero esas son las excepciones que confirman la regla, que a partir de los 40 la especie humana está seriamente disminuida la capacidad de gestar. No es efectivamente un consultorio, pero hay preguntas de curiosidad, porque como es lógico, de curiosidad periodística y de curiosidad de las personas que están aquí. Como es lógico, el trabajo que usted hace pues suscita muchísima curiosidad y estoy seguro que las preguntas le persiguen toda la vida allí donde vaya. Así que aquí también. ¿Cuántos embriones ha podido inyectar como máximo en una mujer de una sola vez? Y también, ¿cuántas en varias veces? Una medida. Vale, bueno, eso ha ido cambiando. Es decir, esa pregunta es muy inteligente, porque lo que ha ocurrido es como todo. O sea, cuando uno empieza, lo que intenta es hacer las cosas lo mejor posible y en este caso dejar a la mujer embarazada. Entonces, cuando nosotros comenzamos, la probabilidad que tenía un embrión que poníamos en el útero implantar era del 6%. Eso quiere decir que la tendencia era a poner todos los embriones que podías y entonces poner 3, poner 4, poner 5, poner 6 embriones era algo habitual. Y de ahí la catástrofe. Entonces vinieron las unidades de neonatos llenas de pequeñines, grandes problemas. Y a medida que fueron apareciendo estos problemas, nosotros fuimos mejorando en nuestra capacidad de producir embriones de calidad en el laboratorio. Y obviamente entiendo y quiero que entiendan que todos somos sensatos, tanto los neonatólogos como nosotros, y lo que se está buscando es el equilibrio. Por eso yo he tratado de dejar meridianamente claro esta tarde que el futuro nuestro pasa por buscar el embrión ese único que tiene posibilidades de implantar. Gracias. Ángela Posada dice, nos ha gustado mucho lo que has comentado sobre el ser humano y el collar de perlas. ¿Qué opinas sobre lo que ha comentado Isabel sobre la similitud con los animales? Y que está justo right on target, como dicen en Estados Unidos, que definitivamente nosotros somos parte de esa cadena de animales, una parte pues altamente compleja, y pienso que también los animales son únicos en toda esta cadena. Entonces, también son preciosos, la vida entera lo es, porque es lo mismo que decíamos antes, vas a cualquier otro sitio del cosmos y por ahora es dudable que vayamos a encontrar una cosa como un bonobo, un humano, y yo diría que incluso como un pollo. Isabel, han quedado con ganas muchas personas aquí de saber más cosas, no solamente sobre los animales que ha mostrado un bonobo, sobre las hembras de bonobo. Y preguntan, ¿forman las hembras alianzas específicamente femeninas de amistad? Sí. Claramente sí. Sí, eso es lo más inusual y lo central en la solución pacífica de los bonobos. Estas hembras no están emparentadas, no son como los matriarcados, que es la madre, la tía, la abuela, qué sé yo. Estas hembras llegan y son por definición extranjeras.
y forman alianzas entre ellas, súper fuertes. Llega la más joven y forma una alianza con una hembra mayor, a través del sexo, del juego, del acicalamiento y compartir la comida. Entonces, cuando las hembras están unidas, como les interesa la sobrevivencia de los hijos, pero de los hijos, eso quiere decir que su interés es de mantener la paz y las buenas relaciones. Entonces, si los machos se portan mal, es como, oye, no, aquí no se roba, no, la violencia no nos gusta. Claro, hay sexo, hay comida, pero te portas bien. Y funciona. Cuando se refiere a los machos, ¿por qué señala a Miquel? No sé. Podría ser Me he definido como un bonobo a la charla. Pero ya hemos aclarado que contaba historias y en consecuencia pertenecía... A ver, Miquel. Sí, adelante, Ángela. Que las hembras, en varios animales, en varias especies de animales, las hembras son las que están encargadas de mantener esta paz. De hecho, creo que los elefantes también. Entonces, hay algo ahí que está funcionando, como dices tú. Y las hembras y también la cantidad de comida. Si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que los bonobos viven en una selva todavía muy rica de comida, mientras que a los chimpancés les toca sudarse la gorda para ir por la comida y por eso roban. Entonces, la abundancia y también este matriarcado de ellas en que dicen, contigo no voy a acostarme si tú no eres muy especial y muy tranquilo. Sí. Entonces, son las dos cosas en conjunto, porque también estos animales tienen cultura y esa cultura tiene una inercia propia, pero obviamente interactúa con la ecología. Pero las hembras viejas, además, eso es súper importante, a medida que son mayores tienen más importancia y eso es lo que regula la dinámica pacífica del grupo. Como les decía al final del primer coloquio, hay muchas personas, todos nosotros en cierto modo estamos en esa idea, muy preocupados sobre las posibilidades de este país para hacer cosas nuevas, para innovar, para fomentar la creatividad, probablemente por la situación en la que nos encontramos. Miquel, una pregunta concreta. ¿Qué ideas creativas crees que podrían darse en España para aprovechar mejor todos los recursos que ofrece, tanto los gastronómicos como los paisajísticos? Bueno, pues si tuviésemos la respuesta, ¿no? El país iría mejor. Pero bueno, yo creo que sí, que tenemos creatividad, que tenemos gente importante, ¿no? Que abanderados de la creatividad en España y que es muy importante, ¿no? el cultivarla. Lo que sí que es verdad, se está dando mucho, ¿no? Lo que dicen la fuga de cerebros, que yo no lo veo tan grave porque hoy en día, como funcionan las cosas y las nuevas tecnologías, yo creo que lo importante precisamente es que no se paren las cosas, ¿no? Que un cerebro siempre recuerda su origen y bueno, se puede nutrir fuera y pasar mucha información hacia internamente al país, incluso prácticamente, ¿no? Muchos de estos cerebros huidos vuelven, ¿no? Yo creo que hoy en día el valor, uno de los valores más importantes que podemos tener es el turismo. Yo creo que hay que darle mucha caña, ¿no? A todo al interés que tenemos como un país, ¿no? Del sur de Europa, con el clima que tenemos y la variedad a todos los niveles que tenemos de gastronomía, de paisaje, de cultura. Y bueno, pues serían el buscar nuevas fórmulas precisamente para atraer a gente de fuera para que viniera a gastarse sus duros al país. Porque yo creo que sí que es verdad que nos espera un tiempo bastante duro, también pues porque las cosas no se han hecho del todo bien, ¿no? A mí me sorprende mucho que igual quizá por el tiempo que nos ha tocado vivir sí que ha faltado creatividad o mucha creatividad en general dentro de la sociedad, ¿no? Nos hemos funcionalizado un poco y ahora que vienen los tiempos duros se nota que hay muy poca reacción creativa hacia eso, ¿no? Es complicado una persona que no ha tenido creatividad durante 30 años el cambiarle, ¿no? Su chip creativo. Yo creo mucho en la gente joven y en lo que estará tramando, en lo que estará haciendo de cara al futuro, pero me da más miedo la gente de mi generación, por ejemplo, que se nos ve muy atascados por haber estado mucho tiempo sin explotar nuestra creatividad y sin descubrir qué teníamos dentro. ¿Alguien tiene alguna aportación que hacer, Ángela? Sí, y también, doctor. Yo estoy encantado de participar también porque yo creo que lo que hay que hacer es mantener la inversión en investigación. Es decir, los recortes económicos se entienden y son necesarios, pero en investigación nunca hay que hacerlos porque la innovación es absolutamente... Estamos de acuerdo.
Y respecto a la fuga de cerebros, y que recuerden y que alguna vez vengan aquí, yo también me gusta comentar el tema porque yo durante 6 años fui decano de la Facultad de Medicina de Valencia y eso me dio, pues, digamos, la posibilidad de pensar y de encontrarme ante situaciones. Y una vez me encontré sentado delante de un consejero de Sanidad que no era de mi comunidad, no era de Valencia, y el hombre me decía que él iba a hacer 3 facultades de medicina, porque era fantástico formar médicos y después se exportaban, iban a trabajar fuera. Y yo lo miraba y decía, mare de Déu, pero bueno. Madre de Dios santísima. En fin, Dios, madre mía, o madre de Dios. En fin, yo estaba asustado y digo, no puede ser que esté. Pero bueno, era lo que teníamos o lo que había en esa consejería. La cuestión es que aquí estamos formando licenciados, estamos formando médicos menos, porque todavía trabajan y se colocan todos, pero estamos formando ingenieros, arquitectos, abogados y se están yendo fuera. Y la fuga de cerebros, la fuga de toda esta gente, a mí me preocupa mucho. Y me preocupa por una razón, porque si cuando se fueran después, de alguna manera, aunque trabajaran en otro sitio y fueran felices, que tienen todo el derecho del mundo, nosotros recuperásemos la inversión que hemos hecho en ellos, es decir, pagasen los impuestos en España, o parte de ellos, pues lo entendería. Pero formar tíos gratis. A mí, la carrera de mi hija de medicina me cuesta al año el curso 500 euros. Es que es una vergüenza. Es que quien sabe de formar un médico no puede entender que un año de medicina cueste 500 euros. Luego, los estamos pagando todos los que formándolos para que se vayan a otro sitio. Claro, que llegan formados. Por el amor de Dios. Si los estamos formando y se van, eso a mí no me parece inteligente. A mí me parece inteligente si se fueran y reportasen al país, pero si no reportan al país... Claro. Sí, con que solo vengan de vacaciones no es suficiente, no es aportación. Efectivamente. ¿Eh? Pero hoy en día hay mucho aporte de los cerebros que salen fuera, hay mucho aporte al país, o sea, desde fuera, las nuevas tecnologías y la facilidad con la que de alguna manera estamos todos conectados. La fuga de cerebro no es una fuga de cerebro de hace 20 años. Las fugas de cerebro actualmente yo no las veo ni como fuga, veo como un aprendizaje en la que esa misma persona, lo que te he dicho, ese cerebro tiene recuerdo de dónde viene, de dónde tiene su origen y muy probablemente no esté también acumulando información para enriquecer el país de alguna manera, tarde o temprano, no lo sé. Ángela. Yo diría, pues yo soy colombiana de origen y allá lo que pasa es que la gente quisiera, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un boom en astronomía, la gente se muere de ganas de astronomía, pero entonces no van a empezar a tener dónde estudiar, pero no van a tener dónde trabajar. Entonces, si formamos estos médicos y no tienen dónde venir a trabajar, lo que necesitamos es que pues haya infraestructura, empresa privada, gobierno que le invierta a estas carreras de tecnología, de ciencia. Entonces, unas preguntas finales van sobre financiación de la investigación, precisamente, para el caso de Isabel y también para el caso de usted. Le preguntan si hay la posibilidad, como ha dicho que en Valencia se han cortado por falta de inversión la investigación, es un corte general en España, pero probablemente muy particular en la Comunidad Valenciana, como usted ha sugerido en varios momentos. ¿Hay la posibilidad, le preguntan aquí, de llevar su centro investigador a otra comunidad autónoma? Sí, pero, a ver, indudablemente se puede hacer, pero el problema es bastante generalizado. El problema es bastante generalizado y nosotros hoy en día donde buscamos el dinero es en la Unión Europea, sinceramente. O sea, hay que apostar por competir con el resto de Europa. En España, que te muevas de un sitio para otro no te cambian las cosas demasiado. Tenemos algún caso, ¿sabe usted que se ha producido algún caso? Simplemente le puedo decir que el centro de mínima invasión, de cirugía de mínima invasión, está en Cáceres por un doctor aragonés, y yo soy aragonés, lo digo con pesar, porque no se le quiso financiar en su día. Hacía muchos años en Zaragoza no se vio la oportunidad de invertir en esa cuestión y ese centro donde se forman muchísimos médicos en España está en Cáceres y es de relevancia, no sé si mundial, pero por lo menos europea. Quiero decir que algunos casos hay. Sí, lo conozco y podría citar otros casos que mucha gente conoce. Ahora no lo tienen en la memoria, pero si yo citara los nombres, enseguida les vendrían. Pero digo, en general,
en general, las mejores ayudas que ha habido en España han venido siempre del Instituto Carlos III en Medicina, y eso es de competitividad nacional, no autonómica. O sea, yo no conozco ninguna ayuda en investigación mejor que el Carlos III, que no sea a nivel europeo. A nivel autonómico, no. Sí que es verdad que yo diría que los vascos son más espabilados en ese aspecto y todo lo que es innovación lo tienen más protegido que otros. Pero lo que es el apoyo a la investigación directa no es superior en las autonomías que en el Estado. ¿Se interesa alguna persona, Isabel, si es difícil encontrar en el mundo fondos para investigaciones como la que usted realiza? Es tremendamente difícil. Y los fondos que uno encuentra además son míseros. Yo veo a mis amigos que trabajan en la biomedicina y me da una envidia, o en la neurociencia, o en la farmacología. Los fondos, para empezar, son de 10 órdenes de magnitud, porque en el fondo lo que nosotros hacemos es bien humilde, es ir a terreno, entonces queremos fondos para unas pilas, qué sé yo, pero las observaciones son tan únicas. Y si yo siempre pienso, mira, la cantidad de dinero que se invierte en la astronomía, en la exploración del espacio, estamos hablando de billones de dólares. Eso es algo que hacemos feliz. ¿Por qué? Porque nuestra posición en el universo es lo que queremos saber. Es curiosidad humana, es fantástico. Pero tenemos esa misma pregunta, la podemos responder con la Biblioteca de Alejandría en nuestro jardín. Y no nos damos cuenta, con una fracción de esa inversión. Entonces es como, creo que el mundo todavía no ha visto eso. Estamos concluyendo ya. Me gustaría preguntarle, doctor Pellicer, pueden intervenir todos los que quieran, los límites de la investigación. ¿Dónde está el límite de la investigación? ¿Por qué aparecen fronteras técnicas, fronteras científicas, fronteras éticas también? Hay varias preguntas que trato de resumir en esta. Sí, usted las ha definido muy bien. Es decir, en primer, no es que sea más importante, sino por nombrar una detrás de otra, las limitaciones técnicas son muy importantes. Las limitaciones éticas también. Y indudablemente las leyes, que al fin y al cabo es lo que impone la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que todo eso está desfasado, es decir, esto funciona de la siguiente manera. Normalmente la ciencia va por delante, la tecnología va por delante. Nosotros nos creemos que no se pueden hacer espermatozoides a partir de células madre y ha sido publicado el mes pasado. Quiero decir que esto es una cosa que corre así. Entonces, la sociedad reacciona en contra de todos estos avances. Siempre, la reacción es siempre la misma. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Hasta que se abre el debate, se va viendo los pros y los cons, y unas cosas se quedan y otras se van fuera. Y detrás, desgraciadamente, vienen las leyes. Las leyes, desgraciadamente, van siempre detrás, y cuando se promulga una ley ya se ha quedado vieja, y eso nosotros en reproducción asistida nos ha pasado constantemente. Pero... Doctora Nancy Sera. Yes. A ver, a menudo pienso que la investigación no se financia adecuadamente porque hay consideraciones éticas, que a veces aquellos que deciden sobre los fondos pues no son aquellos que están enterados de los estudios en sí. Con el estudio que yo realicé con los gemelos, hubo un momento en 1970 que tenía que dar explicaciones genéticas del comportamiento, y esto creaba mucho conflicto. Era un riesgo académico enorme el que corrías por la gran crítica. Pues era muy difícil, por lo tanto, financiar este tipo de estudios. En 1996, cuando se clonó a la oveja Dolly, pues fue muy conflictivo, desde luego, muy controvertido, pero tenemos que pensar en las parejas que no son fértiles. Me parece que es el tipo de cosas, de aspectos que hacen que la ciencia avance y que no vaya para atrás. No es algo que todo el mundo querrá hacer, quizá haya un par de casos solamente, pero siempre habrá gente que quiera tener hijos de la forma tradicional, por supuesto. Isabel. Solamente voy a responder la pregunta en mi campo, que el estudio del comportamiento animal. Hay dos límites que son bien lógicos. Uno, que es el límite que nunca vamos a poder, obviamente, estar dentro de un animal, saber cómo se siente, saber realmente qué piensan ellos.
estamos sujetos a la interpretación, pero ahora la cohesión de distintos estudios ayuda mucho. Y lamentablemente el límite más inevitable es la muerte, la extinción. Como decía, no hay mucha inversión en este campo y en realidad es posible que perdamos a todos los grandes simios en los próximos 30 años por una combinación de cambio climático, porque los bosques se están secando y sobre todo de caza y el bushmeat trade. Y ese es un límite.